Hola segundo medio, hoy hoy vamos a dar inicio a la unidad número 2. Ahora bien, como pueden ver aquí, esta unidad 2 corresponde a la unidad número 7 en su libro. ¿Dónde van a encontrar esto? Esto está en la página número 150. Las fuerzas producen distintos, comillas, efectos. A veces, dependiendo obviamente de los objetos donde actúen, a veces pueden deformarlos los objetos como este resorte y que luego vuelve a su forma debido a una propiedad especial que tienen los resortes. Lo mismo puede ocurrir que uno aplique una fuerza a un objeto y este objeto quede con una deformación permanente, como en el caso de una plasticina, o también como en el caso de una hoja. Si yo arribo una hoja, eh, si yo arrugo una hoja, se produce una deformación permanente en ella. Y hay objetos a los cuales obviamente no se van a deformar, pero que pueden adquirir movimiento debido a la aplicación de alguna fuerza. Por ejemplo, como se muestra aquí, una bolita. Una fuerza, esto página 152 es lo que van a leer ustedes, pero una fuerza tiene que entenderse que es una interacción entre objetos. Una fuerza va a ser representada por una flecha, más bien dicho por un vector. ¿Debido a qué? Debido a que, como dijimos al principio de año, en el caso de las fuerzas es muy importante saber hacia dónde están interactuando. No va a dar lo mismo en el sentido del movimiento de este objeto. Aquí vemos a una mujer a través de una cuerda ejerciendo una fuerza a esta caja. No va a dar lo mismo si ella se encuentra en este lugar, o si se encuentra detrás de la caja, o si se encuentra más cercana a la pared. El movimiento que se va a producir, si es que se produce el movimiento, porque podría ejercerse una fuerza y no mover un objeto, el movimiento que se podría llegar a producir va a depender de dos cosas: de, eh, de la magnitud de la fuerza que se esté aplicando, que se esté ejerciendo, y de la dirección que se, donde se está aplicando, hacia dónde se está aplicando. Por lo tanto, la descripción a través de un vector de una fuerza es necesaria, es completamente necesaria. La magnitud, el módulo o el largo del vector de esta flecha imaginaria muchas veces, la magnitud se mide en el Sistema Internacional de Unidades con una unidad que se llama el newton. Y un newton se define de la siguiente forma: un newton es la fuerza necesaria para acelerar una masa de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. A continuación veremos algunas fuerzas que existen en nuestro entorno, o básicamente las fuerzas que utilizaremos en los ejercicios que veremos más adelante. La primera que tenemos aquí en el libro es la fuerza peso. El peso o fuerza de gravedad es la fuerza que se ejerce entre, entre dos cuerpos con masa. Todos los cuerpos que poseen masa, por ejemplo, cada uno de ustedes, la Tierra, un lápiz, un barco, todo, cualquier objeto que posea materia, va a interactuar con otro objeto, aunque estén a distancia, eh, a través de la fuerza de gravedad. El peso que aquí se representa con la letra P mayúscula, se va a determinar como el producto entre la masa del objeto y esta G, que ya la hemos visto anteriormente, es la aceleración de gravedad.
Nótese que se ocupan flechitas, puesto que el peso es una fuerza, como todas las fuerzas son vectores, y la aceleración de gravedad, por ser una aceleración, es también un vector. Otra fuerza que vamos a ver es la fuerza normal. La fuerza normal debe su nombre a que es una fuerza perpendicular a la superficie donde yo tengo, donde yo he puesto mi objeto. Perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados. Suponiendo que este joven está en el suelo, vamos a suponer el suelo plano, o sea horizontal, la perpendicular, o sea en 90 grados, sería esta flecha que está aquí. Sin embargo, si el objeto no se encuentra en una superficie horizontal, la normal sigue siendo perpendicular a la superficie, como en este caso. Aquí la superficie se encuentra inclinada, pero la normal sigue siendo literalmente normal, porque normal significa perpendicular. Sigue formando un ángulo de 90 grados con la superficie, siempre. Otra fuerza que vamos a utilizar es la que encontramos, la que se ejerce sobre un resorte. Aunque esto lo vamos a ver más adelante, pero solamente vamos a decir que lo que descubrió Robert Hooke es que la fuerza que se ejerce para estirar o comprimir un resorte es proporcional a la distancia que se comprime o que se elonga. Y esto se resume en esta ecuación. La fuerza del resorte es K, aquí hay un signo menos que indica que la fuerza es restitutiva, o sea que actúa, si yo comprimo un resorte, la fuerza del resorte, la fuerza que ejerce el resorte va a querer expandirlo para llevarlo a su largo original, y si yo elongo el resorte, este va a querer comprimirse, por eso el signo menos. Y lo que está aquí es delta X, que podríamos entenderlo como variación de la posición, es la elongación en este caso. La fuerza de roce. La fuerza de roce, o fricción, o rozamiento, ocurre prácticamente en todos los lugares. Es muy común para nosotros. Está entre el piso y nuestros zapatos, en todas partes. Está básicamente en todas partes y se debe a la interacción de un material con otro. Se ejerce alguna resistencia, cuesta mover un refrigerador por el suelo o una caja muy pesada, a pesar de que tenga ruedas. ¿Por qué? Porque esa fuerza esa fuerza de roce, su magnitud depende también de forma indirecta, pero depende también de la masa del objeto. La fuerza de roce es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Por ejemplo, aquí la mujer empuja hacia lo que sería, no sé, nuestra derecha, y la fuerza de roce, que aquí hacen un zoom en el libro, la fuerza de roce, en este caso, si ella está empujando hacia acá y el, el mueble se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce va a ser una fuerza que va a ir oponiéndose al movimiento, por lo tanto va a ser hacia la izquierda. Aquí nos encontramos en la página 156. Más adelante vamos a estudiar esto, pero rápidamente aquí lo que tenemos es cómo podemos determinar el valor de la fuerza de roce, y que existen dos, comillas, dos tipos de roce. Hay una fuerza de roce cuando un objeto está en reposo con respecto a otro. Por ejemplo, el dibujo que teníamos aquí. Supongamos que esta es una mesa que está inclinada y yo pongo mi celular.
Si el celular no se cae, hay una fuerza de roce que se llama estático. Lo que está sosteniendo el celular ahí, que hace que no se deslice, es una fuerza de roce que se está oponiendo, que iría en este caso dibujada como en diagonales a la derecha. Sin embargo, si yo inclinara un poquito más esta mesa, me daría cuenta que se empieza a mover. Cuando se empieza a mover, sigue habiendo fuerza de roce, menor que la anterior, pero eso se va a llamar la fuerza de roce cinético. Aún así, ambas formas de la fuerza de roce, eh, o ambas fuerzas de roce, se calculan esencialmente de la misma forma. La magnitud, el módulo, se determina como una constante que se llama el coeficiente de roce por la magnitud o módulo de la fuerza normal. La normal, aquella que era perpendicular a la superficie. En ambos casos se calcula de la misma forma, pero aquí el estático y el cinético. Siempre sucede que el coeficiente de roce es solo un número característico de cada superficie, de cada material. El coeficiente de roce estático es siempre mayor que el coeficiente de roce cinético. Es por eso que cuando usted se empuja una mesa, al principio le cuesta empujar, pero una vez que ya lo pone en movimiento, que ya se está deslizando la mesa por el suelo, se siente mucho más, comillas, suave. Es más fácil moverlo cuando ya se está moviendo. Eso es porque la fuerza de roce estática siempre es mayor que la fuerza de roce cinético. Y aquí tenemos un gráfico de eso. Aquí lo que está aquí es la fuerza aplicada. Mientras más fuerza aplico, la fuerza de roce sube proporcionalmente a la fuerza aplicada hasta que llega un punto donde la fuerza de roce ya no puede seguir oponiéndose y cae hasta un régimen de fuerza de roce cinético. Aquí ya el objeto hasta aquí estaba quieto y aquí deja de estar quieto y empieza a estar en movimiento. Esto no quiere decir que haya un objeto que pase por aquí, no. Lo que está mostrando eh, es un gráfico de la magnitud de la fuerza de roce debido a cierta fuerza aplicada. Una cosa interesante, y esto es lo último, hay dos cositas que quisiera decir. Esto que está acá, que es un código QR, posee, sería bueno que lo hicieran con su celular, posee una muy pequeña simulación sobre el movimiento de las partículas que hay entre dos superficies. Les recomiendo que eh, se meta a este lugar. Y lo otro, la actividad que vamos a hacer hoy. A diferencia de las otras semanas, vamos a hacer algo bastante diferente. La actividad es solamente esto que está aquí, en la página número 156. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como se muestra aquí, tiene que tomar, aquí hay dos libros, puede tomar dos cuadernos universitarios, e ir intercalando hoja por hoja. Ponen una hoja de uno, una hoja del otro, una hoja de uno, una hoja del otro, y así, hasta que completó todo el cuaderno. Una vez de ello, lo que tiene que hacer es intentar separarlos y explicar por qué. ¿Por qué pasa lo que pasa? Escribir en un mail por qué sucede lo que sucede y qué tiene que ver esto con las otras hojas que se supone han leído entre las páginas 150 y 156. Nos vemos en la próxima clase.